En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Señor, por este nuevo día, porque hoy vamos a meditar tu palabra, Señor, con nuestro corazón. Danos la sabiduría para saber meditar entre el bien y el mal, Señor. Que podamos tener oídos atentos a tu palabra, Señor, para que podamos discernir con buenos ojos, con buen corazón, con buen oído tu palabra. ¿A dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres, Señor, el camino, la verdad y la vida. Envía, Señor, tu Espíritu para dar nueva vida, para que se renueve la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, enséñanos a saborear las cosas rectas según ese Espíritu, para que podamos ser mejores y verdaderos cristianos. Gracias, Señor, porque escuchando tu palabra podemos alcanzar la vida eterna. Hoy en nuestro canal Un Santo para Cada Día, queridos hermanos, vamos a reflexionar sobre el tema ¿cómo educar a los hijos? ¿Cómo debo yo educar a mi hijo? Según la palabra de Dios. Muchas veces como papá me hago la pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para que este hijo mío cambie? ¿Qué tengo que hacer yo para que este hijo mío sea el mejor? Y a veces decimos, Padre, yo a mi hijo le compro todo, yo a mi hijo le doy de todo, yo a mi hijo le echo de todo, nunca le falta nada. Y muchas veces está en cosa mala, Padre. Está en la homosexualidad, está en la drogadicción, está en el alcohol, está en el lesbianismo. Padre, yo me he esforzado por educarlo bien. Y a veces creemos que darle todo es educarlo bien. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Por eso hoy, reflexionando sobre este tema, y que muchos me han preguntado, Padre, ¿cómo debo educar a mi hijo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decirle? Pues hoy la palabra de Dios es para ustedes los papás. Es para ti, papá. Es para ti, mamá, que vives con tu hijo y que tienes que educarlo, que tienes que enseñarle, que tienes que saber cómo manejarte, que tienes que saber cómo actuar. Hoy esa palabra es para ti. Por eso, hermano, vas a buscar tu Biblia. A ver, todos busquen la Biblia, tengan su Biblia a la mano para que puedan ir leyendo y podamos ir meditando. Mientras se busca la Biblia, mientras una persona de todos los que escuchan busca la Biblia, nosotros los demás vamos a rezar un Dios te salve María, esa Madre maravillosa, para que también ella nos ilumine y nos enseñe cómo educar a nuestros hijos. Por eso vamos a rezar entonces. Uno vaya y busque la Biblia y los otros rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Querido hermano, ya nos hemos encomendado a María Santísima también. En los comentarios vas a escribir el tema, el nombre del tema. Vas a escribir cómo educar a los hijos según la palabra de Dios. A ver, anímate a escribir en los comentarios cómo educar a mis hijos según la palabra de Dios, o cómo educar a los hijos según la palabra de Dios. Por eso, querido hermano, que ya tienes tu Biblia en la mano, vamos ahora a dar inicio al tema. Por eso te decía, escribe en los comentarios el tema, cómo educar a los hijos según la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios nos dice cosas que no nos agradan y que mucho menos le agradan a los hijos. Pero Dios nos enseña cómo educarlo.
sabiendo nosotros de que Dios es más sabio que cualquiera. Dios sabe más que cualquiera y que nosotros no podemos interpelar muchas veces a Dios porque buscamos eso, interpelar a ese Dios que nos ama, a ese Dios que nos enseña. Por eso la palabra de Dios nos enseña muchas cosas y una de estas, pues lo del tema de hoy, cómo educar a los hijos, nos enseña esto de la palabra de Dios. Por eso vuelvo y te invito, querido hermano, deja en el comentario el nombre del tema y después todos vamos a ir escribiendo en el comentario la cita bíblica. Por eso abrimos la Santa Biblia en el libro de Eclesiástico o Sirácides. Sirácides o Eclesiástico, con cualquiera de estos nombres, busca en la Biblia y la vas a abrir en el capítulo 30, libro del Eclesiástico o Sirácides, capítulo 30, del versículo 1 hasta el versículo 13, encontramos allí cómo educar a los hijos. Esto en el Antiguo Testamento. Por ahora leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer meditación de este texto. Hacemos la meditación de este texto para nosotros aprender, para nosotros incluso papá y mamá pensar cómo educaste a los hijos, y muchas veces vamos a encontrar que no lo hicimos de la mejor manera, otros dirán yo lo hice de la mejor manera y así sucesivamente. No es para juzgar a nadie, sino es para ver que lo teníamos en nuestra casa, pero nunca lo leímos y nunca lo aprendimos para ponerlo en práctica. Esto es lo que nos dice Jesús: quien escucha mis palabras y las pone en práctica, el que escucha mi palabra y las pone en práctica es un hombre prudente. Pues que nosotros seamos prudentes. Por eso, ya teniendo tu Biblia y teniendo ya el libro del Eclesiástico o Sirácides, en el capítulo 30, versículos del 1 al 13, escribe también la cita bíblica. Libro de Eclesiástico o Sirácides, capítulo 30, versículos del 1 al 30. Todos escribámoslo allí. Todos vamos a anotarlo para que no se nos olvide nunca jamás, para que nosotros lo tengamos. Allí en algunas Biblias aparece cómo educar a tu hijo. Aparece un subtítulo, ¿sí? En otras no aparece nada. Pues en la Biblia que tenga cada uno, pues vamos a ir meditando la palabra de Dios. En alguna Biblia va a aparecer una traducción, en otra Biblia va a aparecer otras traducciones, pero que la palabra de Dios es la misma, solamente que son como sinónimos de lo que vamos a ir a estar leyendo cada una de las personas. Por eso, entonces leemos el texto del libro del Eclesiástico, capítulo 30, versículo del 1 al 13. Escuchemos. El que ama a su hijo no le escatima los azotes. Más tarde ese hijo será su consuelo. El que educa bien a su hijo tendrá sus satisfacciones. Se sentirá orgulloso de él delante de sus parientes. El que instruye a su hijo será envidiado por su enemigo y se alegrará de él delante de sus amigos. Cuando su padre desaparezca, será como si no hubiera muerto, porque dejará tras de sí a otro como él. Durante su vida, su felicidad era verlo. Cuando llegue la muerte, no sentirá pena, porque deja a los suyos un defensor frente a sus enemigos y quien devuelva los favores a sus amigos. El que mima a su hijo tendrá que curar sus heridas, tendrá que ceder al más leve de sus gritos.
Un caballo chúcaro no se puede montar. Un hijo dejado a sus caprichos se vuelve insolente. ¿Quieres mimar a tu hijo? Un día te hará temblar. Juguetea con él, te causará tristeza. No te rías con él. Si no quieres un día afligirte con él y tener al fin que rechinar los dientes. No le des rienda suelta en su juventud. Pégale en las costillas cuando sea pequeño. No sea que se empecine y se te revele. Educa bien a tu hijo, lábralo, o si no, su mala conducta se volverá en tu contra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Querido hermano, ya habiendo leído el texto de la palabra de Dios, pues ya conoces lo que Dios nos enseña. ¿Qué tenemos que hacer? Yo sé que a los hijos no les gusta este tema, porque escuchamos lo primero que dice la palabra de Dios. Dios nos enseña. Dios todos los días nos está enseñando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para aprender? ¿Qué estamos haciendo nosotros para comprender? ¿Qué estamos haciendo nosotros para educar a los hijos? Es la pregunta que se hacen papá y mamá. ¿Cómo puedo yo educar a mis hijos? ¿Cómo los puedo educar? Si tú no tienes hijos y piensas tenerlos, ya sabes cómo tienes que educarlos. Padre, pero es que estamos en el siglo XXI. Pero es que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Si la palabra de Dios ya tiene más de 2000 años, estoy hablando de Jesucristo para acá. Si la palabra de Dios, la Biblia, tiene 2000 años, ¿verdad? Y esto fue escrito 4000 años antes de Jesucristo. Es decir, la palabra de Dios tiene 6000 años que nos enseña a nosotros. Y cuidado si no tiene más. Que nos enseña a nosotros los hombres a cómo debemos caminar en este mundo. A cómo debemos nosotros cada día ser hombres y mujeres de Dios. Pues ustedes y yo tenemos que ir aprendiendo. Por eso vamos a hacer reflexión entonces de la palabra de Dios. De esa palabra que nos invita cada día, cómo tengo que educar. Pues escuchemos el primero del libro del eclesiástico Sirácides, capítulo 30, versículo 1. ¿Qué nos dice el versículo 1 a nosotros? El que ama a su hijo. Escuche bien, papá. El que ama a su hijo. ¿De qué se trata el amor entonces? A veces nosotros creemos que el amor se trata de besos y abrazos. Ay, ese papá sí ama a su hijo porque le da muchos besos. Ay, ese papá sí ama a su hijo porque le da muchos abrazos. A veces creemos que el amor significa abrazos y besos. Y mire lo que dice la palabra de Dios. El que ama a su hijo no le escatima los azotes. ¿Qué fue lo que le hicieron a Jesucristo antes de crucificarlo? Lo azotaron, es decir, le pegaron, lo maltrataron. ¿Ves? Y dice la palabra de Dios. Padre, usted está diciendo que yo si no le pego a mi hijo no lo amo. No, yo no lo estoy diciendo. Lo está diciendo es la palabra de Dios. El que ama a su hijo no le escatima los azotes. ¿Por qué? Más tarde ese hijo será su consuelo. ¿Por qué entonces no hay que escatimarle los azotes a los hijos? Yo sé que a los hijos no les va a gustar este tema. A los hijos no les agradan desde el primer comienzo porque, padre, usted le está diciendo a mi papá que me pegue. No, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese hijo más tarde será su consuelo.
Quiere decir que cuando el padre ama al hijo, no le escatima el azote. Y ese hijo será el consuelo, es decir, ese hijo se va a portar bien. Papá, mamá, que a veces crees que solamente con decirle, padre, pero es que al niño hay que hablarle. Entonces dice San Agustín que los niños entran en razón a partir de los 7 años. Es que nosotros podemos hablar con ellos, razonar. Pero más sin embargo, la palabra de Dios días atrás decía, cuando Salomón, es que soy un muchacho y no sé cómo actuar. Imagínese usted Salomón, que gobierna al pueblo de Israel, dice, es que soy un muchacho y no sé cómo actuar. Es decir, que siendo niño, siendo joven, siendo un muchacho, no sabe cómo actuar. Y allí es donde entra el papel entonces del papá y la mamá, el papel fundamental de educar a los hijos. Usted, papá, sí sabe cómo actuar. Usted, mamá, sabe cómo actuar. Y por eso entonces dice la palabra de Dios, no le debe escatimar el azote. Cuando su hijo esté haciendo lo que no tiene que hacer porque usted no se lo ha ordenado, usted no debe escatimar el azote. Usted debe azotarlo. Padre, pero si yo le pego, tengo problemas con mi esposa, pues llama a su esposa para que escuche la palabra de Dios. Padre, es que si yo le pego a mi hijo, mi esposo y yo tenemos problemas. Pues llame a su esposo y léale la palabra de Dios. Porque escuche lo que dice la palabra de Dios. A nosotros los cristianos no nos gusta hacer lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros creemos tener más sabiduría que Dios. Nosotros creemos ser más sabios que Dios. Es que así nos educa un hijo. Porque hoy día lo llevamos a la logna. Pues entrégueselo a la logna y que la logna le dé comida y lo críe. Es que el abuelo dice que así no se cría un hijo porque si no vamos a tener problemas, pues entréguele ese hijo y que lo críe el abuelo. Para que ese abuelo sepa lo que es criar un hijo, aunque ya ha criado uno, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que cómo tenemos que educarlo. Si su hijo está haciendo algo malo, no le escatime el azote. Déjalo que lo sienta, que sienta el azote. Por eso dice la palabra de Dios. Versículo 2, escribe en los comentarios, libro del Eclesiástico, capítulo 30, versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? El que educa bien a su hijo tendrá sus satisfacciones. El Señor nos está mandando, papá y mamá, a educar bien a su hijo. ¿Para qué? Para que tenga satisfacción personal. Todo aquel que ha educado a su hijo por el buen camino tiene una satisfacción. Dice la palabra, se sentirá orgulloso de él delante de sus parientes. Cuando una persona tiene un hijo que lo educa bien, que lo azotó, que lo corrigió, que le pegó cuando andaba por el mal camino, que ese hijo se preocupó, estudió, se graduó. Ese hijo se gradúa. Soy ingeniero, dice el día de mañana, soy ingeniero. Hijo, ¿usted no ha pensado por qué eres ingeniero? Hijo, ¿por qué usted no ha pensado? Yo me recuerdo, yo sacerdote, mi papá me pegaba y no era pasito sino duro. Me pegaba para que yo corrigiera, para que no lo volviera a hacer. Y entonces él me pegaba una sola vez y con eso tenía. Porque cuando me invitaban otra vez, mire, vamos a hacer esto, yo decía no. ¿Sabe por qué decía no? No porque estuviera buscando el mal camino, sino porque no quería que mi papá me volviera a azotar. Porque si él se enteraba, me azotaba, es decir, me pegaba con la correa, me daba cuero, como decimos nosotros aquí en Venezuela. Le dan cuero a uno, le dan con la correa, le pegaban. Entonces, ya el muchacho, el niño, sabe que no lo debe hacer. No porque es malo, sino porque va a sentir el peso del azote del papá o de la mamá. Por eso. Y entonces el muchacho va buscando el buen camino, se va forjando. Se va forjando. Mi papá no me decía, ¿usted por qué se fue? Mi papá no hablaba. Ah, ¿usted se fue para el río? Yo no lo mandé a usted para el río. Tome la pela. Yo a usted no lo mandé para allá. Yo a usted lo mandé fue para la escuela a estudiar. Tome. Yo a usted no lo mandé a jugar. Tome. Yo a usted no lo mandé a hacer esto. Tome. Entonces yo entendía que tenía era que obedecer, hacer, que el mejor camino como hijo
yo tenía era que escuchar a mi padre y seguir el camino. Eso lo comprendí yo. Eso lo comprendí yo. Y hoy día, gracias a eso, soy sacerdote. Mi papá me corrigió. Mi mamá me corrigió. Mi mamá me pegó. Hijo, yo a usted no lo mandé a hacer eso. Tome otra pela. Y entonces yo le decía a mi papá, mi mamá me pegó. Y él me volvió a pegar, tome. ¿Por qué? Porque si ella le pegó fue porque usted hizo algo malo. Porque ella nunca le va a pegar a usted si hace algo bueno. Ah, pero no, hay papás que se ponen a discutir porque le pegó la mamá. ¿Usted por qué le pega al niño? Pues si la mamá le pega al niño, no fue porque hizo algo bueno. Si el papá le pega al niño, no fue porque hizo algo bueno. Y entonces sale la mamá a consentirlo. Un día leí a mi mamá, yo, mamá, papá me pegó. Y vino ella y me pegó también. Sí, yo pensando que mi mamá me iba a consentir. Yo pensando que mi mamá me iba a complacer. Que me iba a decir, ay, pobrecito el niño, venga para acá, no se ponga así, no llore, no, tómelo. ¿Usted qué hizo? Hizo algo malo, ¿verdad? Porque su papá le pega a usted cuando hace algo malo. Y de ahí yo aprendí que no tenía que buscar consuelo en ninguno de los dos, porque si me pegaba el uno, el otro me iba a rematar. Y si me pegaba el otro me iba a rematar. Es decir, que no me ibas a hablar. Y entonces allí comprendí, es que no, yo tengo que hacer lo que ellos me piden. Yo tengo que ser el hijo obediente. Hoy día ellos se sienten orgullosos. El que educa bien a su hijo tendrá sus satisfacciones. Ellos están satisfechos de lo que criaron, de lo que educaron. Se sentirán orgullosos de él delante de su... Ellos se sienten orgullosos delante de cualquier persona porque tienen un hijo sacerdote. Porque tienen una hija que es licenciada en geografía, porque tienen una hija que es licenciada en deporte, porque tienen un hijo que es chef. Es decir, ellos se sienten orgullosos porque dicen, y lo dijeron un día, ya hemos cumplido con nuestra tarea, los hemos sacado y los hemos educado hasta donde hemos podido bien. Y así es, y la palabra de Dios nos lo dice a nosotros. Ellos se sienten orgullosos de sus 4 hijos porque todos se graduaron, todos estudiaron. ¿Y qué es lo más maravilloso? Que todos se casaron. Que mis 2 hermanas se casaron. Eso ellos nos educaron a nosotros. Se sienten satisfechos delante de sus parientes, es decir, delante de la familia, delante del que sea. Ellos se sienten orgullosos de haber criado a su hijo lo mejor posible. Papá y mamá, mire que tienes que educar a tu hijo de la mejor manera y tienes que hacerlo siempre, no desmayar. ¿Qué nos dice el versículo 3? Escribe en los comentarios. Libro de Eclesiástico, capítulo 30, versículo 3. El que instruye a su hijo será envidiado. Papá, mamá, tienes que instruir a tu hijo. Y dice la palabra de Dios, será envidiado por sus enemigos y se alegrará delante de él, delante de sus amigos. Hay gente que envidia que usted, papá, mamá, le salgan sus hijos buenos, porque ellos no lo quisieron hacer, porque ellos no lo educaron bien, porque ellos dejaron que los hijos andaran a rienda suelta. Por eso la gente lo va a envidiar cuando usted educa a su hijo bien, cuando su hijo lo obedece, cuando su hijo no le... Dice uno por ahí, me acuerdo ahorita que decían, le tuercen los ojos. Ahora, hoy día los hijos le tuercen los ojos a los papás. Cuando el papá le dice algo y a él no le gusta, tuerce los ojos. Cuando a él algo que no le gusta, él reclama. El hijo. Ya hay hijos que son capaces de reclamarle al papá, a la mamá. Esto no me gusta. Yo no quiero esto. Yo quiero lo otro. No deja que tu hijo decida. Porque tú eres el que los estás educando a ellos, no ellos. Hoy día sale una frase que dice, es que mi hijo me está enseñando a ser papá. No, señor, tu hijo no te está enseñando a ser papá. Tú eres el papá y tú tienes que enseñar a tu hijo, no que tu hijo te enseñe a ti. Está muy equivocado si estás pensando de esa manera, de que mi hijo me está enseñando. No, nadie te está enseñando, tú tienes que enseñar. Para eso tú tienes una experiencia, para eso tuviste una familia y para eso hoy tienes la palabra de Dios que le está diciendo, usted es el que tiene que enseñar, instruir a su hijo.
y usted será envidiado porque estará educando a su hijo bien, de la mejor manera, un hijo obediente, no desobediente ni rebelde, no. Mientras usted lo eduque bien, usted va a ser envidiado. Mientras ese hijo a usted lo obedezca, mientras ese hijo a usted no le reproche, mientras ese hijo a usted no le diga, usted va a hacer bien. Por eso se tiene que esforzar día tras día, querido hermano. Esforzar día tras día. Esfuérzate en educar a ese hijo. Esfuérzate en enseñarlo. El versículo 4. Cuando su padre desaparezca, será como si no hubiera muerto, porque dejará tras de sí a otro como él. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Papá, tiene la oportunidad de enseñar, de educar, de amar y de instruir. Mire los verbos que se usan. Primero, ama, educa e instruye a tu hijo. Son 3 verbos que tienes que ir aplicando a tu hijo. Cuando su padre desaparezca, es decir, cuando tu papá mueras, cuando tu mamá mueras, será como si no hubiera muerto, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dejará tras de sí a otro como él. Dios nos dice a nosotros que tenemos que educar a los hijos. Cuando usted educa a un hijo bien, será como si usted estuviera. Es lo que dice la palabra de Dios. Es como si usted estuviera todavía allí, porque usted lo educó según como lo educaron a usted. Hoy día los papás dicen, es que yo a mi hijo no le voy a pegar porque a mí me pegaron bastante y yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Estás equivocado, porque tú tienes que mirar qué tipo de persona eres. Usted se pone a analizar y a pensar su vida y usted dice, guará, yo soy un hombre trabajador, yo soy un hombre que va a misa todo el tiempo, yo soy un hombre profesional que estudié. Pero si usted se revisa su vida, la educación que le dio su papá y su mamá, que lo educaron, a lo mejor usted dirá, mi papá me pegó y yo no quiero pegarle a mis hijos. Pues estás pensando mal, estás pensando fuera de la palabra de Dios, porque crees que razonar con el niño es algo sabio, y la palabra de Dios dice que no. Nunca nos dice a nosotros que tenemos que razonar con ellos. No, al niño hay que hablarle, porque hoy día decimos al niño hay que hablarle, él entiende. Claro que sí, él entiende y conoce la manipulación. El niño conoce la manipulación y él se da cuenta. ¿Por qué manipula al niño? Porque el niño cuando nace y tiene hambre no puede hablar, él no razona. Él no le dice, es que voy a razonar con mi mamá para ver si me da de comer. No. ¿Qué hace el niño? El niño llora. ¿Y qué hace la mamá? Le coloca la teta, decimos en Venezuela, le da teta al niño. Es decir, se lo lleva al pecho para amamantarlo, lo amamanta. Y el niño llora, el niño no razona. El niño llora y ya la mamá sabe que cuando el niño llora es porque quiere algo. Y lo amamanta. No, el niño no quiere amamantar. Lo baña. No, el niño no quiere. ¿Por qué está llorando el niño? El niño está enfermo. Entonces el niño no razona, el niño llora. Papá, mamá, cuando tu hijo hace algo malo no debes razonar con él, debes educarlo. El que ama a su hijo no le escatima el azote. Y así cuando muera, cuando su padre desaparezca, será como si no hubiera muerto, porque dejará tras sí otro como él. Tú, papá, mamá, ¿quién eres hoy en día? ¿Te educaron bien? Porque si tú vives en el sacramento del matrimonio, te educaron bien. Porque si tú actúas de buena manera, te educaron bien. Porque si tú eres una persona trabajadora, te educaron bien. Así es tu papá, tu mamá. Una persona trabajadora, una persona que vive en los sacramentos. Y que usted, día tras día, tiene que saber que educar a los hijos es como si yo me quedara. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, capítulo 30 del libro del Eclesiástico. Durante su vida, su felicidad era verlo. Cuando llegue la muerte, no sentirá pena. El que educa bien a su hijo,
el que tiene un hijo que es obediente, un hijo que no es desobediente, el que tiene un hijo que siempre hace las cosas que el papá le pida, el que tiene un hijo que se sienta orgulloso, que actúe según como el papá, que no sea una persona insolente, ese papá, su felicidad es verlo. Mi papá y mi mamá se sienten felices cuando me ven, porque dicen, tenemos un sacerdote. Se sienten felices por las 2 hijas que tiene, porque están casadas. Se sienten felices por el otro hijo, porque es un chef. Ellos se sienten felices de ver a sus hijos. Y así cuando llegue la muerte, ellos no van a sentir pena. ¿Por qué? Porque dirán, tengo hijo bueno, hice lo mejor, hice lo correcto en educarlo, esa fue la mejor forma. E incluso le dan gracias a Dios. Gracias a Dios, porque eduqué a mis hijos bien. Aunque los hijos creen que porque su papá le pega es malo. Es que mi papá no me quiere porque me pegó. Al contrario, papá, cuando usted escuche un hijo que le diga que no le quiere porque le pegó, dígale, al contrario, el que ama a su hijo no le escatima la azota. Más tarde será su consuelo. ¿Por qué? Y más tarde será su felicidad. Y cuando llegue la muerte no sentirás pena, papá. ¿Cuántas madres no hay? Y lo vivo yo aquí en Venezuela, porque allá donde ustedes viven no pasa. Eso pasa aquí en Venezuela. ¿Cuántas madres no lloran? ¿Cuántas madres infelices? Infelices porque sus hijos viven en la calle. Porque sus hijos viven en las drogas. Porque sus hijos viven en las armas. Metidos aquí, bueno, no sé cómo le dirán allá, aquí en grupos delictivos. Porque se meten, como lo llamamos aquí, a malandro. Porque les gusta es, ahora el gobierno no lo llama malandro. Ahora el gobierno lo llama aquí en Venezuela colectivos. Se meten a colectivos y la mamá sufre, la mamá llora. ¿Por qué? Porque está pasando todas estas angustias. Porque no tuvieron la valentía de educar a su hijo bien. Y querido papá, querida mamá, yo te lo digo, educa bien a tu hijo para que su felicidad sea verlo. Hay mamás aquí que son infelices, que no quieren verlo porque dicen, miren lo que está metido mi hijo. Son infelices al verlos, ¿verdad? Sienten pena por sus hijos porque saben que pueden morir en cualquier momento en todas estas cosas que se meten. Y no debemos dejar. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros cómo educar a los hijos. Dice el versículo 6. Porque deja a los suyos un defensor frente a sus enemigos. Y quien devuelva los favores a sus amigos. Es decir, que papá, tienes un trabajo grande. Educar a esos hijos. Para que tú dejes un defensor. Para que tú dejes a alguien quien agrade a los tuyos. Tienes que esforzarte entonces. Miren lo que significa entonces educar a los hijos. Dice el versículo 7. Escríbelo en los comentarios. Escribe libro del eclesiástico Siracide, capítulo 30, versículo 7. Dice la palabra de Dios. El que mima a su hijo. Ay, con esto me recuerda una lectura que cuando el niño está empezando, la mamá le enseña, que dice, mi mamá me mima, mi mamá me ama. ¿Sí? Y eso recuerdo yo que me enseñaron a leer. Pero la palabra dice, el que mima a su hijo. Cuidado, papá y mamá, escuchen bien la palabra de Dios. El que mima a su hijo tendrá que curar sus heridas, tendrá que ceder al más leve de sus gritos. Por eso la palabra nos dice a nosotros en ese versículo 7, el que mima. A ver, ¿qué significa la palabra mimar? ¿Qué significa? Bueno, es el que trata con cariño a un niño, especialmente porque estamos hablando de los hijos, estamos hablando de cómo educarlo. El que trata a un niño con mucho cariño, es decir, con gran condescendencia, es decir, es muy condescendiente con él, hasta tal punto de que no lo corrige ni lo castiga, sino al contrario, busca satisfacer
lo que él quiere, es decir, su deseo, ¿verdad? No lo castiga. Coloquemos un ejemplo fácil de mimar. Papá, quiero un helado. El papá le dice, no, hijo, no tengo ahorita, no tengo dinero, no tengo. Y él empieza, quiero un helado, quiero un helado, quiero un helado. Y el papá sigue diciendo, no, hijo, no tengo, ahorita no, ahorita no, ahorita no. Y empieza hasta que se tira al piso, se revuelca gritando para que todo el mundo escuche. Y el papá con gran pena, con de vergüenza, como dice la palabra de Dios, con mimarlo. Entonces, ¿qué hace el papá? Lo mima, le da el helado. Bueno, saca la plata, que ha dicho que no, aunque ha dicho que no tiene, saca la plata y le compra el helado al niño para que deje de llorar. Eso significa mimar. Por eso dice la palabra de Dios, el que mima a su hijo tendrá que curar sus heridas. Porque el papá cree que dándole el helado al niño, que dándole el juguete al niño, que dándole lo que el niño pide cuando grita, dice la palabra de Dios, después tendrá que curar esas heridas. Tendrá que ceder al más leve de su grito. Ahí es donde yo le decía la parte donde el niño empieza a llorar y a gritar. Hay mucha gente. La niña empieza a gritar, yo quiero eso, yo quiero eso. El niño empieza a gritar, yo quiero eso. Y cuando empieza a gritar y a llorar, ¿qué pasa? El papá cede de una vez, tómelo, para que deje de llorar. Y la mamá contenta y el papá contento. Bueno, le dimos al niño lo que quería, ya dejó de llorar. Y ya el niño comienza a saber que cada vez que llore le van a dar lo que pide. Porque el niño conoce de la manipulación. Así como el niño que quiere pecho, así como el niño que quiere que lo bañen, pero que no sabe hablar, sino que grita y llora para que le den pecho, o para que lo cambien, o para que lo bañen. Así es el niño también grande, que comienza. Y ya cuando tienen 14, 15, 16, 17 y que viven todavía en la casa, comienzan a decirle cosas al papá. Es que usted sí le dieron, y es que usted sí puede, pero yo no puedo. Entonces escuche lo que viene a continuación. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, capítulo 30 del libro del Eclesiástico. Un caballo chúcaro no se puede montar, y un hijo dejado a sus caprichos se vuelve insolente. Usted quiere un hijo insolente, déjelo a sus caprichos. Haga lo que él le pida, dele lo que él quiera, cumpla sus deseos y tendrás un hijo insolente, dice la palabra de Dios. Un caballo chúcaro no se puede montar, un hijo dejado a sus caprichos se vuelve insolente. Papá, mamá, que creen que dejarle todo a los hijos y darle todo a los hijos es bueno. Es que él hay que darle de todo, porque a mí cuando yo era joven, a mí me faltaron muchas cosas y yo no quiero que mi hijo, y lo que mi hijo pida, yo se lo voy a dar, porque para eso es que yo trabajo. Así habla el papá que no quiere educar a sus hijos. Así habla el papá que no quiere amar a sus hijos. Que dice hay que complacerlo, hay que darle todo, porque a mí, yo fui de familia humilde. No dicen de familia humilde, dice yo fui de familia pobre y mi papá y mi mamá eran pichirres y no me daban, pues ahora yo trabajo, yo tengo, yo me he superado. A mis hijos les voy a dar lo que a mí me faltó y voy a cumplir todos sus deseos, y lo que el niño quiera yo se lo voy a dar porque yo nunca lo tuve. Dice la palabra de Dios, cuando usted deja a un hijo a sus caprichos, se vuelve insolente. Pregúntese, ¿a usted le gusta la gente insolente? ¿No le gusta la gente insolente? Entonces no le dé a su hijo todo. No se lo dé todo. Demuéstrele que a usted le tocó ganarse las cosas. Demuestre que a usted le tocó esforzarse, que usted salió de una familia humilde, no porque su papá y su mamá no se lo quisieran dar, no, sino porque ellos vieron que no era la mejor opción, que ese no era el mejor momento de usted comerse el helado, que ese no era el mejor momento de hacer usted eso, porque ellos lo educaron a usted, y gracias a esa educación usted es un papá que tiene. Gracias a esa educación usted es un papá que ellos se sienten orgullosos, que su papá y su mamá se sienten orgullosos. Mi hijo se superó, mi hijo ahora es grande, mi hijo ahora tiene más que nosotros.
Ellos se sienten orgullosos de usted y usted actúa como un papá que no quiere amar a sus hijos. Y usted quiere tener un hijo entonces insolente, déjenlo, síguele dando todo al hijo. Complázcale todos los caprichos. Lo que él pida, déselo. Y la palabra de Dios dice no. El caballo chúcaro no se puede montar y un hijo dejado su capricho se vuelve insolente. Y por eso en el versículo 9 hace la pregunta: ¿quieres mimar a tu hijo? ¿Tú quieres ser condescendiente con tu hijo sin corregirlo ni castigarlo y puro satisfacer sus deseos? ¿Eso es lo que tú quieres? Eso es la pregunta que te está haciendo Dios a ti. ¿Quieres mimar a tu hijo? Un día te hará temblar, dice la palabra de Dios. Si tú quieres mimar a tu hijo, un día te hará temblar. Juguetea con él y te causará tristeza. Padre, usted está diciendo, no, yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Recuérdese que estamos leyendo en la palabra de Dios. Yo soy el instrumento para que la palabra de Dios llegue a ustedes. Yo soy el instrumento que Dios utiliza para explicarle y darle un poco de conocimiento a esa palabra. ¿Tú quieres mimar a tu hijo? Sigue así. Sigue que tu hijo sea insolente. Y un día te hará temblar. Porque ya hay hijos que hacen temblar a papá y a mamá. Porque los dejaron. Ya los hijos quieren gritar al papá delante de la gente. Porque como el papá nunca los castigó. Como el papá lo complació dándole todo. Entonces ya cuando a medida que van creciendo ya quieren caso y pegarle al papá. Dice, un día te hará temblar. Quieren regañar al papá. Quieren ya decirle al papá qué es lo que ellos tienen que hacer más bien. Él te hará temblar. Juguetea con él y te causará tristeza. Padre, ¿usted está diciendo que no debo jugar con mi hijo? No es que no deba jugar, sino que no lo tienes que hacer siempre. Con tu hijo no tienes que andar de juego en juego, porque no te va a respetar entonces. Dice la palabra de Dios, te causará tristeza, porque nunca te va a ver como un papá. Es que hoy día le están metiendo a los papás, es que no es que hay que ser el amigo del hijo, hay que hacer la amiga del hijo. Usted es el papá, usted es la autoridad, usted es el que se impone, usted es el que decide. No juegues con él porque te causará tristeza. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. No te rías con él si no quieres un día afligirte con él. Padre, ¿y entonces cómo voy a hacer con mi hijo? Tú tienes que ser un papá para que no te aflijas con él. Y dice la palabra de Dios, y tener al fin que rechinar los dientes. No te rías con él, porque a veces los papás creen que es gracia lo que el niño está haciendo. Porque a veces los papás creen que es bueno lo que el niño está haciendo. Y dice que al fin tendrán que rechinar los dientes. El papá que juega con el hijo, la mamá que juega con el hijo, el papá que lo mima, que complace sus caprichos, que nunca lo castiga. Y yo tengo experiencia de eso aquí en la parroquia donde vivo. Niños de 13, 14, 15, 16, hasta 19 años, jóvenes de esa edad, donde los han matado en la calle. ¿Por qué? Porque su mamá nunca tuvo la valentía de corregirlo, porque su mamá lo complació con sus caprichos, porque lo dejó hacer lo que el niño quería. Es que él quiere estar todo el día en la calle y lo dejan. Y resulta ser de que se meten a todas estas cosas malas y después muerto el muchacho, porque se metió en todas las cosas menos en las cosas buenas, porque dejaron que sus hijos anduvieran en la calle. Niños de 13, 14, 15 años muertos, porque dejaron que su papá y su mamá lo dejaron a los caprichos, porque nunca lo educaron, porque nunca lo enseñaron, porque nunca buscaron que ellos fueran buenos, lo mejor, y lo dejaron, y después es el rechinar de dientes cuando lo ven muerto allí. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, no hagas eso, no lo mimes, no te ríes con él, no juegues con él, no crea que eso es lo mejor, lo que él está haciendo, el mal. Ay, mi niño está metido en eso, qué bueno, ay, me río de eso. No,
Enséñale a tu hijo las cosas buenas, para que el día de mañana no tengas que rechinar los dientes, sino que dejes una persona, que sepas tú que es una persona que te respalda a tu hijo. Por eso dice en el versículo 11, no les dé rienda suelta en su juventud. Papá y mamá, escuchen bien la palabra de Dios. Yo sé que a los hijos no les gusta esto que dice Dios, pero Dios es el sabio que más sabe. Y nos está diciendo a ustedes, escriban eso, para que nunca se les olvide lo que dice la palabra de Dios. Libro del Eclesiástico, en los comentarios, escriban. Libro del Eclesiástico, capítulo 30, versículo 11. Dice así, no les dé rienda suelta en su juventud. Papá, mamá, no le dé rienda suelta a tu hijo en su juventud. No, es que ya hay que dejarlo hacer lo que él quiera. Hay que dejarlo que vaya a la disco. Hay que dejarlo que vaya. No, por eso es que el muchacho, entonces, él, acuérdese lo que dice la palabra de Dios días anteriores. Soy un muchacho y no sé cómo actuar. Si usted lo deja ir a la disco, ¿qué pasa? ¿Qué hay en la disco? En la disco no hay nada bueno. En la disco hay licores. En la disco hay droga. En la disco hay mujeres. En la disco hay hombres. En la disco hay homosexuales. Hay lesbianas. Hay de todo lo malo. Porque ese es el campo del diablo. Hay puro la cosa mala. Ay, que voy a la disco. ¿A rezar? No. ¿Voy a la disco a recibir la Eucaristía? No. ¿Voy a la disco a hacer obra de caridad? No. Vas a hacer algo malo. Vas a caer en el placer del sexo. Vas a beber alcohol. Vas a fumar droga. Vas a ser homosexual. Vas a ser lesbiana. No le dé rienda suelta en su juventud. Es decir, entre más jóvenes, entre más juventud, más hay que saberlos controlar. No le suelte la rienda. Acuérdense que la palabra de Dios nos hace un ejemplo con un caballo. Un caballo chúcaro no se puede montar. ¿Sí? Y dice, mantén la rienda. No le dé rienda suelta. Cuando usted tiene un caballo entrenado así, un caballo de esos bonitos así, que usted dice, uy, qué caballo lindo porque hace paso y tal. ¿Cómo le mantienen la rienda? Para que el caballo haga lo que el jinete pide. Entonces le tiene aquí recortado y entonces cuando le tienen con la rienda recortada, aquí en Venezuela le decimos freno, pero la rienda cuando se le tiene recortada, el caballo camina como el jinete quiere. El jinete quiere que vaya un poquito más rápido. ¿Qué hace? Le suelta más rienda. Vaya más rápido, le sienta más rueda, pero nunca se la suelta toda, porque sabe que el caballo se va a desbocar y después no va a tener dominio del caballo. Pues así son los hijos. Cuando el papá le da rienda suelta, el hijo se desboca y después el papá no va a tener cómo tener control de él. Es muy difícil porque el caballo va a botar al jinete y el hijo va a botar a su papá. Y hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros, no le des rienda suelta. Es decir, que tu papá, mamá tiene que tener la rienda de sus hijos cortica, aquí donde usted pueda tenerlo, mantenerlo, para que él haga lo que usted pide, para que él aprenda a obedecer, para que él aprenda a actuar. Papá y mamá, no le dé rienda suelta en su juventud. No, que hay que darle libertad para que él vaya. No, cuidado. Él tiene que saber, usted, papá, tiene que saber a dónde va su hijo. No le estoy diciendo que no lo deje salir a ningún lado, que los tenga encerrados todo el tiempo. No. Saber a dónde lo vamos a dejar. Saber en qué sitio y qué es lo que van a hacer. No es que váyase para la disco, váyase para allá, váyase para acá, váyase por donde usted quiera, vaya y quédese 4 días, vaya y... No. O como ya los hijos acostumbran, ya los hijos ni siquiera le piden permiso al papá y a la mamá. Mamá, ¿me da permiso de ir a donde fulano de tal? Mamá, ¿me da permiso de hacer esto? Mamá, ¿me da permiso? No, ya los hijos no dicen me dan permiso. Ya los hijos le dicen al papá. Eso es cuando los papás le dan rienda suelta a los hijos. Mire, lléveme para tal parte. Mire, necesito ir allá. Ey, papá, no le dé rienda suelta. Él tiene que pedir permiso porque tú eres la autoridad. Y tú tienes que hacerte sentir. No es darle rienda suelta, no. Es que ellos sepan quién es usted.
que ellos pidan permiso. Por eso hay muchas familias que tienen, no allá donde usted está, no, sino aquí, que tienen hijos con problemas de droga, hijos con problemas de homosexualidad, hijos con... Ay, no, es que el niño nació así. Cuidado, papá, porque usted le dio rienda suelta a eso, sabiendo usted que eso es pecado. Pero es que él quiere ser así, yo lo apoyo. No, tú no tienes que apoyar la sinvergüenzura porque a ti no te enseñaron a ser sinvergüenza. Tú no tienes que apoyar el pecado porque a ti no te enseñaron a pecar. Cuidado, no le des rienda suelta a tu hijo en la juventud. No, que él te pida permiso siempre. Que él sepa que usted es el que tiene la rienda. Yo recuerdo a mi papá. Yo iba a salir y me decía, papá, ¿será que usted me dé a estudiar? Iba a estudiar. Papá, ¿será que usted me da permiso para ir a estudiar a la casa de fulano? Y me decía, ¿y por qué no vienen ellos para acá? Yo le decía, no, porque hoy quedamos en ir para allá. Ah, sí, usted no pensó que yo no le podía dar permiso. Yo le dije, sí, papá, pero todos decidieron ir para allá. Ah, bueno, ¿usted quiere ir a estudiar allá, en esa casa? Usted me limpia esto, esto y esto. Antes de irse, usted me hace los oficios del hogar. Papá, pero es que ya limpiar. Usted lo hace y se acabó. ¿Usted quiere ir? Lo hace. Entonces, eso hay que hacerlo. Enseñarle a los hijos, ¿quién tiene? Yo sabía ya. Yo sabía que cuando iba a hacer algo tenía que pedir permiso. ¿A quién le pido permiso? ¿A mi mamá o a mi papá? Bueno, a cualquiera de los dos que yo le pida, yo sé que yo tengo que hacer las cosas. Y me montaba a hacer eso para poder ir a estudiar. Eso es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Hay que mantener la rienda de los hijos. Mi papá me mantenía la rienda. No era que yo le iba a decir, mire papá, yo me voy a estudiar para la casa de fulano a hacer una tarea. No, señor. ¿Cuándo le dijo a usted que usted va a ir? Si usted estudia, usted lo hace en la casa. No, pero que en grupo. Pues lo hace solo y lo presenta solo. Porque así era. Cuando yo estudiaba, cuando yo vivía con mi papá y mi mamá. Así era. Es decir, él era el que mantenía la rienda. Él era el que decidía. Yo soy el que decide para dónde va usted y para dónde no va. Yo soy el que decido qué come usted hoy y qué no come usted. Usted no puede decidir. Y a veces mi papá era tan fuerte que decía, o es que usted trabaja, o compre, traiga y yo voto. Porque hay hijos que dicen, es que esto no me gusta y lo votan y lo dejan. Porque hay hijos que dicen, no, porque como no trabajan, como no se esfuerzan, como no ven el trabajo del papá y la mamá, que tienen que dejar a sus hijos 8 horas, 15 horas para ir a trabajar, para traer el pan de la mesa, y para que los hijos como insolentes digan, no quiero. Mi papá me decía, pues, tráigame 1 kilo de esto y yo lo voto a ver si a usted le va a gustar. Porque como usted no trabaja, como usted no es el que trae las cosas, por eso es que usted las vota. Pero el día en que usted trabaja, el día en que usted traiga, yo la voy a votar a ver si a usted le va a gustar. Y uno se quedaba callado y a comer. Y no era que lo iba a dejar, que él me regañara y lo iba a dejar. No, se lo come. Porque aquí yo trabajo y yo me esfuerzo para que las cosas estén. No para que usted las vote, sino para que usted se alimente y se las coma. Y así no me gustara, ¿qué hacía yo? Comer. Entonces el hijo no puede ser un insolente. Entonces el papá no le puede dar rienda suelta. Papá, pero es que a mí me gusta siempre la pizza, a mí me gusta siempre la hamburguesa, es que a mí me gusta siempre el pollo frito, es que a mí me gusta siempre la arepa con queso. Y eso es lo que yo voy a comer siempre. No, usted debe comer de todo lo que yo le diga, papá y mamá. No es solamente complacer, porque su hijo se vuelve un insolente, él lleva la rienda, es decirle a su hijo qué come y qué no come, pero a mí no me gusta, pero igualito se lo come. Cuando usted viva solo, decía mi papá, cuando usted trabaje, entonces allí donde usted va a hacer lo que usted cree que es bueno, lo que usted cree que es bueno, pero yo digo que esto es bueno y usted hace lo que yo le pida, hace lo que yo le diga. Eso es tener la rienda del hijo, que decida es el papá y la mamá y no los hijos. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 12 del libro de Eclesiástico capítulo 30. Pégale en las costillas, papá y mamá. ¿Dónde le debes pegar a tus hijos? En la costilla. ¿Cuándo? Cuando sea pequeño. Se supone es que cuando el hijo actúe mal. No sea que se empecine y se te revele. Papá y mamá, ¿usted qué cree? ¿Que mimar a su hijo es lo mejor? Pues dice la palabra que no. La palabra de Dios dice, pégale en las costillas cuando sea pequeño. Y esto me hace acordar una vez que mi papá, yo no quería comer algo y peló por la correa.
¿cómo es que usted no quiere? Usted se lo come. Y me pegó. Y después que me pegó me tocó comérmelo. Y yo después dije, me lo hubiese comido y no me hubiesen pegado. Callado la boca. ¿Pero qué? Ya me habían pegado. Por eso dice la palabra, péguenle en la costilla cuando sea pequeño. No sea que se empecine y se te revele. Papá y mamá, cuando usted no le pega a su hijo, se empecina contra usted. ¿Qué empecinar? Que no le gusta lo que usted hace, que no le gusta lo que usted dice, que no le gusta y que no le gusta. Todo lo que usted hace pareciera que fuera malo. Porque él está empecinado contra usted. Porque él se está empezando a rebelar. Pégale para que no se te revele, dice la palabra de Dios. Allí es donde entonces decíamos que allí o que casi regañan al papá, allí o que casi le pegan a la mamá delante de la gente, porque le tuercen los ojos, porque le hacen unas caras, porque el papá y la mamá no los han criado bien. Porque el papá y la mamá lo han dejado, lo han mimado y han satisfecho sus caprichos, han complacido sus caprichos y entonces ellos se vuelven insolentes, se empecina y se revela. Por eso dice la palabra de Dios al final, en el versículo 13 del capítulo 30 del libro del Eclesiástico. Educa bien a tu hijo, papá y mamá, educa bien a tu hijo. Ya con todo lo que hemos dicho, con todos los versículos que hemos leído, ya sabes tú que tienes que educar bien a tu hijo. Lábralo, dice la palabra de Dios. ¿Cómo hace uno con la tierra cuando quiere sembrar? Uno la labra. Es decir, uno mueve la tierra. Así es que ustedes tienen que hacer con sus hijos. Ustedes tienen que mover a sus hijos, lábrenlos. O si no, su mala conducta se volverá en tu contra. No de que tu hijo tenga mala conducta. Acuérdese de lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. El hombre desde su infancia se inclina a hacer el mal. Recuerde lo que dice Salomón días atrás en la palabra de Dios. Soy un muchacho y no sé cómo actuar. Creyendo que hacer el mal es el bien. No, señor. Creyendo que ser un borracho es ser bueno. Creyendo que ser homosexual es bueno. Creyendo que siendo de mala conducta es bueno. No, señor. Y la palabra de Dios es muy clara y nos enseña a nosotros. Educa a tu hijo bien. Enséñalo, edúcalo. Mire la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no se vuelva en tu contra. Pues querido papá, querida mamá, ya hemos discernido la palabra de Dios de cómo educar a los hijos. Espero que te ayude esta palabra. Si tú tienes algo con tu hijo, pues arréglalo. Edúcalo bien de ahora en adelante. Enséñale a que sea un buen hijo, a que sea un buen hombre, a que sea el hombre de Dios. Enséñalo cada día. Edúcalo por el buen camino. Haz lo que tengas que hacer como papá para educarlo bien, para que sea un verdadero cristiano, un hombre de Dios. Pues que esta palabra sea para nosotros fuente de vida, porque ¿a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna? Pues que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones, nos eduque y nos enseñe cada día más de cómo actuar. Y pidámosle a ese Espíritu que venga para que nos inspire cada día y seamos buenos pastores, para que seamos buenos también, papá y mamá, educadores con nuestros hijos, para que sabiendo ya lo que Dios quiere y que nos enseña día tras día cómo educar a los hijos, podamos ser unos buenos padres cristianos que eduquen a sus hijos por el buen camino, para que así puedan ellos también un día alcanzar la vida eterna. Querido hermano, te invito a seguir escuchando la vida de los santos. Hay santos, niños, jóvenes que son santos. ¿Por qué? Porque su papá y su mamá lo educaron bien por el camino de la cristiandad. Enseña a tu hijo, edúcalo por el camino del bien de la cristiandad. ¿Para qué? Para que pueda ser el hombre de Dios, capaz de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Piensa y medita en todo lo que te he dicho, querido hermano. Piensa y medita para que pueda ser el hombre y la mujer de Dios, capaz de estar con Dios siempre y que un día tengas el premio de la vida eterna. Amén. Pues nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
Todos los santos y santas de Dios rueguen por nosotros. Saludar de manera especial a todos los que han escrito en los comentarios, a cada uno de ustedes de los diferentes países. Dios los bendiga, Dios los acompañe, Dios los cuide desde aquí, desde Venezuela. Estamos orando cada día por ustedes, por todo lo que están viviendo, por la situación que estamos pasando. Y no lo olvides, vamos a tener muchos temas más. ¿Para qué? Para poder ir profundizando en la palabra de Dios. Dios te bendiga y feliz día para todos.